Oh sí, gente. A partir de ahora todos los vídeos me los voy a hacer en batamanta, ¿vale? Dios, qué cómodo es esto. Muy bien, en el vídeo de hoy vamos a atender a la petición de un suscriptor miembro del canal, además, y amigo nuestro, conocido como Crono en los mundillos del internet. Y nos pone aquí un mensaje que nos puso en uno de nuestros vídeos haciendo una propuesta para que grabásemos un vídeo o una serie de vídeos, ¿vale? Mazo texto, lo leo. Por darte ideas para un vídeo o una serie, estoy intentando entender el proceso para hacer solos melódicos de esta forma. 1. Coger un backing cualquiera, sencillo, con acordes de tríadas y sin entrar en cosas para mayores como dice Jesus. Y ese soy yo. Sacar los acordes que se usan. 3. Sacar la nota fundamental. 4. Sacar el tipo de progresión de acordes utilizado sobre la escala mayor de la fundamental. Oración tan extraña. 5. Sacar tipos de escalas que funcionan con esas notas. 6. Sacar las notas que pertenecen a los acordes. 7. Conseguir improvisar usando las escalas elegidas, haciendo hincapié en tónicas y terceras con fraseos de manera melódica. Aunque se nota que sigues un método que no sé quién te habrá explicado. Realmente tiene una serie de cosas que no están bien planteadas. Si nosotros nos vemos en la situación de tener que tocar sobre una backing track, ¿no? En determinada tonalidad, obviamente lo primero es sacar la tonalidad en la que está. Antes de entrar en el vamos a ver qué acordes tiene, qué escalas podemos hacer por acorde, bla 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 bla, hay que estar cómodo y hay que dominar el hecho de improvisar tonalmente. Es decir, tú tienes una tonalidad en la menor y saber jugar en torno a la escala de la menor y luego ya nos ponemos a hacer florituras, ¿vale? Pero lo primero de todo realmente radica en ser capaces de tener ubicado cuál es nuestra guía fundamental, ¿no? Cuál es casa, cuáles son los lugares en los que vamos a estar cómodos y a partir de ahí ya empezamos a embolarnos. Aquí tenemos el problema de que muchas veces solemos querer aplicar todo lo que podemos hacer o todo lo que entendemos sobre la marcha y a veces hay que saber reducir al mínimo exponente y sonar lo mejor posible sin complicarnos demasiado la vida. Realmente expones un proceso por orden de cómo harías las cosas para poder empezar a improvisar de forma eficiente sobre una progresión de acordes, ¿no? Y luego realmente te estás embolando con información extra. Yo aún así voy a tratarlo de la manera más simple posible y luego lo voy a complicar para que te vayas viendo en la situación que expones tú y llegar al punto de poder improvisar bajo todas las premisas que has expuesto en los puntos que nos has puesto aquí, en este comentario. Continúo leyendo. Los pros hacen esto en cuestión de segundos. Para mí, que soy un muñón, es media hora fácil de hacerlo todo. Quizá viendo maneras y trucos de hacerlo sería interesante para una serie de vídeos si os mola la idea. La cosa es que, como todo en la música, no hay truco como tal. Es decir, quieres poder hacer todos los puntos anteriores así, tienes que estudiar y ya está. No hay otro remedio que practicar mucho, ponerlo en práctica hasta que te salga tan rápido que no tardes media hora en hacerlo, que lo vayas haciendo sobre la marcha. De hecho, muchas veces cuando se nos presenta la situación de tenemos que arrancar a improvisar en una situación en la que no teníamos claro cuál era la tonalidad o lo que sea, es chapurreando notas que vas encontrando el camino. No es saber de antemano, a veces no hay antemano, no te da tiempo a traerlo preparado de casa. Cuáles las verdaderas improvisaciones más o menos deberían de funcionar así. Si es verdad que normalmente solo con mirar la mano del guitarrista del al lado, en cuanto haya dado 2-3 acordes seguidos, sabes lo que puedes hacer y lo que no. Pero vamos, realmente no hay un truco detrás, ¿sabes? O sea, toda esta información tienes que tenerla pilotada, dominada y bien trabajada para que cuando te pongas con ello no te cueste sacarlo. O sea, no hay que ser el guitarrista más rápido del mundo, pero si tú vas paso a paso encontrando el camino en el que estás cómodo, no es tan complicado sacar todo esto en muy poco tiempo o directamente nada de tiempo, ¿sabes? Si te dan la información antes de empezar a tocar, ya lo tienes hecho, ya sabes cuáles son los caminos a seguir. Para mí hay mucha información que me falta y que quiero trabajar, como por ejemplo, 1. ¿Cómo sacar la fundamental sin hacer la típica de ver cómo resuelve la canción? Hay casos en los que no lo pillo ni de coña. ¿Cómo sacar la fundamental sin hacer la típica de ver dónde resuelve la canción? Es como, si tienes la partitura, mira la armadura. ¡Hala, chimpún! Ya lo tienes. Si te has bajado una tablatura de internet, mira cuál es la tonalidad o mira los acordes y sabrás en qué tonalidad estás. Muchas veces simplemente ver la relación que hay entre los acordes. Si tú ves 2 acordes mayores seguidos, ya deberías intuir cuál es el primero de los acordes que incluye la progresión de acordes en la que estás. Si tú ves 2 acordes menores seguidos en la escala, en el orden de la escala, al igual que los mayores anteriores, deberías de saber más o menos dónde estás, ¿vale? O sea, con poca información es muy fácil saber cuál es la tonalidad, ¿vale? Y muchas veces nos ponemos a complicarnos la vida cuando realmente es echar un vistazo rápido. Pero es que además el 99% de los backing tracks que hay en YouTube te viene la tonalidad en la que están, ¿sabes? Entonces, ¿qué información necesitas? Sacar el tono del backing track sobre el que estás tocando, la canción en la que estás tocando,
debería de ser relativamente fácil en todas las ocasiones si tienes un mínimo conocimiento de lo que ocurre. En cualquier caso, ahora voy a poner ejemplos prácticos de todo esto, ¿vale? Pero digamos que así, como premisa fundamental, si tienes problemas para encontrar la tonalidad de un backing track cuando normalmente todo te lo dice, estamos jodidos. Está la cosa complicada si no somos capaces de sacar al menos la tonalidad en la que estamos tocando. Punto 2. En las progresiones de acordes, entender si hay patrones típicos por género y tenerlos claros para saber cómo actuar. Vale, a ver, excepto que te estés embolando, no es que haya progresiones de acordes típicas por género. Hay algunas que sí son muy típicas, inherentes a determinado género, como las progresiones de acordes que se hacen en flamenco, que suelen ser siempre el mismo concepto. Sí, el flamenco es del sencillote. Si nos vamos a lo raruno, ya la historia cambia un montón. En el mundo del jazz también tienes siempre, más que progresiones de acordes completas, lo que tienes son siempre dos pasos que te llevan a la fundamental del acorde del que está sonando en ese momento, ¿sabes? A lo que llamamos 2-5-1. Todas esas situaciones ocurren constantemente. La cosa es que no son inherentes a un género, son más bien inherentes a la música moderna y ya está, ¿vale? Y salvo honrosas excepciones de estilos de música donde es que parece ser que los compositores no saben hacer otras progresiones, lo normal es que te encuentres un poco en todos los géneros, te puedes encontrar la situación de haber visto esta progresión antes, ¿no? Esta la he visto antes en otras ocasiones, ¿no? Pues es eso mismo. Ocurre que las progresiones de acordes que te encuentras suelen ser inherentes a la música en general, es decir, a menos que te metas en un volado medio raro, las progresiones de acordes siempre suelen ser las mismas 4 o 5 mierdas. ¿Cómo saber qué escalas funcionan de primeras con una progresión sin tener que probarlas una a una a ver cómo suenan? Ya ni hablar de modos aún para esto. Pues hombre, aquí el problema radica en que si tú dices ¿cómo saber qué escala funcionan de primeras con una progresión sin tener que probarlas una a una? Es como, si sabes la tonalidad ya sabes qué escala te va a funcionar. Si sabes cómo funcionan los modos ya sabes que 7 modos van a funcionar en esa situación. No querer hablar de modos es un poco tontería porque realmente la situación es exactamente la misma. Los modos son 7 puntos de vista desde una escala dependiendo de la situación. Luego ya puedes intercambiarlos y tal y pascual. Pero digamos que reducido al mínimo exponente, si tú estás en la mayor, ¿qué escala es la que te funciona sobre una progresión de acordes que está en la mayor? Pues la mayor, si es que lo dicen. Los propios acordes te dicen cuáles son las posibles escalas que hay encima. Entonces, claro, si tú no sabes de modos, ya no sabes qué otro posible modo puede corresponder a un acorde mayor. En consecuencia, te funciona sobre el acorde de la mayor. Pero vamos, o sea, es que es fácil. Acorde tiene este nombre, la escala que cabe encima tiene el mismo nombre, pero en escala en vez de en acorde. Ya está. O sea, el acorde de la mayor, la escala de la mayor. No tiene ciencia. O sea, eso no hay que pensárselo. Es como, esto está en la menor, pues la menor. Do sostenido mayor, pues do sostenido mayor. Y así. Eso que nos suena a chino de C, hashtag, M, minúscula, 7, de verdad nos está dando la información de lo que ocurre. O sea, es información por orden. Do sostenido, menor, con séptima. Nosotros cuando hacemos un acorde menor, la séptima siempre es bemol. Si no fuese así, vendría indicado en el acorde, por ejemplo, do sostenido menor, mayor 7, ¿vale? Es un acorde menos común. Es que te lo dice el propio acorde, ¿sabes? Y el acorde te indica qué escala es posible encima de esto, pues una escala de do sostenido menor y puedes utilizar su séptima, ¿vale? Aunque no venga la séptima la puedes utilizar, aunque el acorde no la estés tocando, está ahí, la puedes usar. Y si te pone do sostenido menor mayor séptima, entonces la historia cambia y ya sí que tienes que hacer otra escala diferente, pero las 6 notas restantes de la escala siguen siendo las mismas. Si tú sabes interpretar eso, sabes qué escala hay que tocar. O sea, realmente no tiene ciencia, no tiene ciencia detrás. La música moderna tal cual te la dan escrita es que te está dando toda la información, no hay truco, no hay nada que adivinar. Vale, dice, si es necesario aprenderse las notas de todos los acordes de tríada, cuatríada, rollo memorizando, o bien guitarra en mano, sacarlo por intervalos. Pues hombre, a ver, la cosa es que tú no coges y te vas aprendiendo las notas del mástil de la guitarra una a una, no haces trabajo de aprendértelo. Tú simplemente tienes que saber calcular esas notas. Tú necesitas esta nota, la calculas, la encuentras y trabajas desde ella lo que necesites hacer. La cosa es que a base de trabajar el hecho de encontrar esa nota en el mástil de la guitarra, llega un punto en el que te lo aprendes de memoria y ya está. O sea, te lo aprendes de memoria, no tiene más ciencia. Pero el trabajo no está en trabajar en aprendérselo, el trabajo está en aprender a encontrar esas notas. Y lo haces, simplemente como proceso, como parte de tocar la guitarra. Vas a empezar a improvisar, necesitas encontrar estas notas para poder hacer esta progresión de acordes con estos arpegios, lo que sea, ¿no? Pues es el trabajo, el hecho de hacerlo. O sea, no hay un truco, tienes que ponerte a trabajar en ello y llega un punto en el que te lo sabes y ya está. O sea, no
No hay truco detrás, lo trabajas hasta que sale. Y ya está. Ya he expuesto todo el comentario de nuestro amigo Crono, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es poner un ejemplo práctico de cómo haría yo esta situación que él expone, cómo lo haría yo a la hora de tocar yo. Y así veis un poco cómo haría el tema alguien que sabe hacerlo. Lo que voy a hacer es seguir un poco los pasos que ha descrito Crono y los voy a ir aplicando a una improvisación para que se vea un poco el proceso que él ha descrito que le gustaría poder seguir y un poco ir viendo cómo afrontar una improvisación. He descargado una base, ¿vale? Muy sencilla, muy parecida al Autumn Leaves, un estándar de jazz muy famoso. Y la cosa es que lo que voy a hacer primero de todo es escuchar y sacar los acordes. Lo primero es saber la tonalidad, ¿vale? Como ya habíamos dicho, en este caso, si sacases los acordes tal cual están tocados, el último acorde de todos es el que nos indica la tonalidad, que en este caso sería la menor. Entonces nosotros estamos aquí. Estamos trabajando sobre ese acorde, pero hay muchos otros acordes. Como este es el que es el acorde de tónica, el acorde por el que giran en torno todos los demás acordes que suenan en la armonía, digamos que podemos trabajar directamente solo con este acorde. Entonces la cosa es que con el acorde de la menor lo que tenemos que pensar es, si el acorde es la menor al que resuelve la música, la escala principal sobre la que puedo tocar también es la escala de la menor. Voy a ir de menos a más. Voy a ir pensando primero en lo que tengo es la escala de la menor y sin complicarme la vida ni siquiera voy a usar la escala diatónica, ¿no? La menor como tal. Primero voy a empezar por la pentatónica y voy a intentar tocar en esta base simplemente basándome en lo que ocurre con la pentatónica menor de la. Importante, solo me he movido por la pentatónica de la menor, lo único que he tocado es figuras que corresponden a la pentatónica de la menor. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué leches hacemos, es decir, por dónde podemos navegar, y para eso lo que tenemos que tener muy claro es cómo funcionan las figuras de la pentatónica. ¿Cuál es la cosa aquí? Nosotros tenemos una serie de notas que se mueven por unos dibujos preestablecidos bastante fáciles de aprender, ¿vale? Que nos vienen muy bien. ¿Vale? Que nos viene muy bien aprender para poder movernos por todo el mástil y tener un lugar seguro al que ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pentatónica, al fin y al cabo, es una escala que incluye las notas que tiene el arpegio de la menor y además te añade una extra que no es conflictiva si te paras en ella. Entonces la cosa es, primero, tener ubicada la pentatónica de la menor, porque esto nos va a ayudar mucho a poder tocar con ella y estar siempre en casa, estar siempre en el lugar en el que queremos estar. Ahora vamos a subir un escaloncito y vamos a intentar tocar con la escala de la menor. En la escala de la menor lo tenemos fácil porque realmente son las dos notas extra que nos faltan de la pentatónica y que es una escala que nos deberíamos de saber por todo el máster. En cualquier tonalidad la cosa funciona igual, ¿vale? Al fin y al cabo esto es un instrumento reflejo, todas las tonalidades se tocan igual, lo que cambia es de lugar. La cosa con nuestra escala menor de la es sabernos bien la figura, sin necesidad de complicarnos la vida pensando en más factores que vendrán después. La escala menor de la ya nos hace todo el trabajo, dominándola bien y tocando a gusto, vamos a hacer muchísimo más que si intentamos tirarnos a la piscina experimentando y al final nos potamos encima. Vamos a ir capa a capa, trocito a trocito, añadiendo. Cuando tienes bien ubicadas las escalas de la menor, las figuras de la escala moviéndose por todo el mástil, sin salirnos de estas notas, vamos a intentar hacer una improvisación.
Una vez que tenemos la tonalidad bajo la que giramos entendida y sabemos cuáles son nuestros puntos indicados para poder tocar cómodos en la escala de la menor, tenemos que pensar que todo gira en torno al arpegio de la menor, ¿vale? Entonces es muy importante tener la figura para poder resolver las frases en el lugar correcto, ¿vale? Yo considero que es más importante aprender primero a moverte utilizando la escala y luego ya te sacas las figuras de los arpegios y ya empiezas a trabajar con esos arpegios. Pero lo que tienes que pensar siempre es que cuando tú estás tocando, lo que importa es la musicalidad de lo que ocurre, ¿vale? Y todo lenguaje que puedas añadir, todas las cosas que van más allá de tocar simplemente la escala, son un añadido que va a hacer más interesante tu forma de tocar. Pero también es un riesgo, es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta, que a la hora de tocar, lo que quieres es que suene bien, que suene bonito, quieres fluir con la música, puedes buscar lucirte, pero realmente la técnica es una consecuencia de la práctica y realmente tú lo que tienes que buscar es que lo que tocas suena bonito. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que nos tenemos que ceñir a lo que ocurre, que el contexto de lo que tocamos sea lo que hace que lo que interpretas suena bien. Yo tengo una progresión de acordes, ahora sí, ahora voy a trabajar en torno a los acordes que suenan, ¿vale? Ya no voy a utilizar la escala principal de la progresión de acordes que estoy utilizando, sino que voy a pensar acorde por acorde. Entonces lo primero es tener claros los acordes. En este caso, reduciéndolo un poco, porque realmente hay un par de variaciones, pero reduciéndolo un poco, en este caso lo que tenemos es un Re menor 7, Sol 7, Do mayor 7, Fa mayor 7, Si bemol mayor 7, Mi 7 y nos devuelve a La menor. Y aquí resuelve la progresión de acordes. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar es que aquí hay un gran trabajo de estudio en el que lo que tenemos que hacer es ser capaces de tener ubicados todos los arpegios en todas las posiciones de todos los acordes que suenan en la canción, y con eso es con lo que nos vamos a basar para tocar. La cosa es, cuando tú tienes los arpegios, tú no fusilas los arpegios, ¿vale? Eso no tiene sentido, porque simplemente va a sonar a la cuerda que suena en ese momento. Lo que tienes que hacer es jugar en torno al acorde. Ese es el gran truco. Entonces tú lo que tienes que pensar es que si hacemos improvisación ya pensando en cómo van los acordes, vamos tocando los arpegios, pero no es que los fusilemos tal cual, es que giramos en torno a ellos. Habiendo jugado en torno a los arpegios que ocurren en la canción, entonces ahora sí, en cada una de las ocasiones, ya sea acorde por acorde o simplemente pensando en la tonalidad de La menor, podemos intentar meter variaciones de otras escalas que también funcionan sobre La menor y que principalmente se puede entender que también son escalas de La menor y ya está. Hay varias, cada una tiene su nombre y bla bla bla, pero al final todo se reduce a puedo girar en torno al arpegio de La menor y tocar escalas diferentes que corresponden al acorde de La menor, mientras respetemos las 4 notas que están, incluso te diría solo 3, la primera, la tercera y la quinta, porque la séptima, pues depende del momento en el que toques la séptima que no es, tampoco pasa nada, tampoco va a sonar mal. Entonces lo que tienes que pensar es que nosotros jugamos con ambas situaciones, la de estar en la tonalidad de La menor y la de poder tocar alrededor de La menor. Eso nos permite que, si sabemos dónde y en qué momento resolver, podemos meter un poco la nota que a nosotros nos apetezca. Y entonces, cuanto más lenguaje tengamos, cuanto más escalas diferentes sepamos tocar, más se va a integrar en nuestra forma de interpretar. Pero si no tenemos muy asimilada la escala menor, da igual todo lo demás, porque no vamos a saber bien a qué lugares dirigirnos. Y el gran truco está ahí, en ser capaces de movernos alrededor de la escala menor y ya jugando con las notas que pueden no estar en la escala menor, pero metidas en el momento
adecuado, te funcionan y te ayudan a darle un toque extra a tu interpretación. Pero siempre teniendo en cuenta que es muy importante tener muy claro cuáles son las posibilidades que te permite la tonalidad de la menor y luego de ahí ir añadiendo. Entonces la cosa es, yo ahora voy a intentar añadir otras escalas que también giran en torno al acorde de la menor. Como veis, una vez tienes ubicado lo que puede ocurrir sobre una escala de la menor, puedes añadir un montón de notas extra. Subiendo al siguiente escalón, lo que tenemos que pensar es que nosotros podemos utilizar las escalas que corresponden a un acorde de la menor, pero también podemos utilizar las escalas que nos dirigen hacia un la menor. Entonces hay varias escalas que en determinadas situaciones, y si sabemos el momento de la música en la que podemos utilizar estas escalas, nos van a crear colores nuevos gracias a que nos desplazamos en dirección al acorde y no al acorde en sí. Entonces para esto es muy importante tener claro dónde resuelve la historia, y esto nos devuelve al paso del principio. Necesitamos tener muy clara la escala de la menor y sobre todo sus arpegios, porque es donde vamos a tener que aterrizar estos fraseos. Cuando utilizas ya cosas más arriesgadas, el problema que tienes es que si la resolución es mala, todo lo anterior también lo era, pero si la resolución es buena, todo lo anterior parece que lo hiciste para llegar hasta ahí. Bueno, de hecho esa es la idea, lo hiciste para llegar hasta ahí. Entonces si no llegas a tu destino, el tren descarrila. Voy a intentar meter en la improvisación escalas que nos dirigen hacia la menor. Una vez tenemos ubicado qué podemos hacer en torno a la escala de la menor, ya sabemos otras escalas que podemos utilizar sobre el acorde de la menor, ya tenemos otras escalas que nos permiten dirigirnos hacia el acorde de la menor, tenemos que pensar en que llega un punto en el que las notas en sí dan un poco igual. Lo importante es el rollo de lo que suena, el groove, que lo que estás interpretando simplemente fluya con lo que ocurre con la música. Todo este lenguaje que utilizamos cuando tocamos y que utilizamos para explicar a los demás cómo intentar conseguir hacer lo que nosotros hacemos, tenéis que pensar que es un lenguaje que se integra directamente en nuestra forma de expresarnos con el instrumento, y entonces ya no es cuando estoy tocando voy a intentar hacer no sé qué, cuando estoy tocando voy a intentar hacer no sé cuántos, voy a usar esta escala o voy a usar este modo. Dejas de pensar en eso y simplemente te limitas a tocar, a hacer lo que te pide el cuerpo, escuchando la música, estando atento a lo que ocurre con ella, y ahí es donde realmente surge la verdadera improvisación, ¿vale? Tener todo este lenguaje, que es mucho lenguaje, ¿vale? Tener todo este lenguaje ubicado tiene que estar en las manos, no solo saberte el nombre de la escala y saber digitarla, es que cuando estás tocando con ella le des uso sin pensar en que necesitas darle uso, no pensando en esa escala, sino que forma parte de tu forma de tocar. Si nos vamos al siguiente escalón, pensamos en que nos da igual la tonalidad y ya está, y simplemente nos limitamos a tocar, y puedes dar
montones de notas malas, que si las das en el groove, da igual, no es relevante. Lo relevante es fluir con la música, tocar a pulso y estar concentrado en hacer que las cosas suenen lo mejor posible y no tanto pensar en qué teoría hay detrás de la improvisación. Obviamente tienes que tener una base teórica porque si no, no puedes empezar a improvisar. Esta última improvisación lo que he intentado es meter todo lo malo. O sea, intentar meter notas malas, cosas que no deberían estar donde estaban, e intentar simplemente fluir con la improvisación. Obviamente he forzado la maquinaria y a veces es que buscas esa intención, buscas que eso suene arriesgado, que esté ahí, pero al final la resolución tiene que estar en el lugar correcto, porque si no todo lo demás que hiciste, por extraño que suene o arriesgado que sea, no termina de funcionar si no sabes dónde reposa. Y eso nos devuelve una vez más al paso 1. Tenemos que tener súper clara, en este caso, la escala de la menor y el arpegio de la menor, porque son las notas que nos van a servir de casa, que son las notas sobre las que vamos a poder aterrizar. Y si no tenemos claro eso, da igual todo lo demás, no vamos a poder trabajar, no vamos a acertar, ese es el problema, y las cosas arriesgadas no van a ser posibles, porque no van a estar en nuestro lenguaje. El espíritu de todo esto es pensar que no es tanto la información, no es tanto tener todas esas escalas en la cabeza, sino tenerlas de manera que están asimiladas, de manera que lo que haces es interpretar con ellas sin pensar en ellas. ¿Vale? Es decir, no vas pensando lo que vas a hacer, no vas pensando qué notas estás tocando. Simplemente fluyes y dejas sonar la música. No tiene más que eso. Al final todo se reduce a, si tienes el paso 1 bien dominado, pasas al paso 2. Si el paso 2 está bien dominado, pasas al paso 3. Si el paso 3 está bien dominado, y así hasta que llegas al último y te das cuenta de que todo se reduce a volver al paso 1, pero con todo el conocimiento que ya tenías antes, intentar sintetizarlo de la mejor manera posible. Tú a la hora de tocar no piensas. Toda esa información ya tiene que estar en tu cabeza. Concretamente en tu cabeza no, en tus manos. Entonces, ¿cuál es el punto? No hay trucos para sacar la tonalidad de algo, no hay trucos para sacarse los arpegios antes, no hay truco alguno. Lo que tienes que hacer es tenerlo muy estudiado, bien aprendido y ponerlo en práctica mientras tocas y llegar a un punto en el que simplemente dejas de pensar en ello, y cuando dejas de pensar en ello es cuando realmente empiezas a poder improvisar improvisando con tu propia manera de tocar, ¿vale? Es decir, cuando digo improvisar, improvisando me refiero a realmente es una improvisación, no estás tocando figuras, no estás tocando dibujitos
que te sabes en el mástil al pulso de la música que suena, sino que realmente estás cantando, está ocurriendo. Lo que sale de tu cabeza en tiempo real llega a tus manos y la guitarra emite ese sonido, lo que tú estás pensando. Y entonces no estás pensando en escalas y en figuras y en posibilidades. Simplemente te limitas a tocar. Aquí queda un poco... He intentado condensarlo lo máximo posible, ¿sabes? Al final hay mucho lenguaje que hay que saber para poder hacer esto de forma fluida, pero es verdad que son cosas que si quieres llegar a improvisar a determinado nivel, es que tienes que saberlas. No hay un camino fácil, no existe la posibilidad de coger un atajo. No te puedes fiar de alguien que te diga, no, puedes improvisar en cualquier estilo con estas 3 escalas. Suelen ser pamplinas. Realmente no entendemos las cosas de manera diferente de la otra. Yo afronto todas las improvisaciones desde la misma perspectiva. No es que ponga en práctica esto de lo que os he hablado, pero hay que ponerlo en práctica cuando no lo tienes bien dominado y hay que ir paso a paso. Pero una vez lo tienes dominado, cualquier improvisación que tengas, en la situación en la que te pongas, vas a coger, vas a llegar, vas a escuchar atentamente qué ocurre y vas a intentar tocar en el contexto de aquello que suena. Y no vas a intentar buscar lucirte, sino que vas a intentar buscar que lo que tocas suena bien. Y si además tienes la capacidad de ser virtuoso y de hacer cosas muy chulas y espectaculares, pues oye, mejor para ti. Pero lo que tienes que pensar al fin y al cabo es que no va tanto de eso, va de hacer algo bonito y disfrutable para uno mismo, tocar, interpretar y sentirte a gusto con lo que tocas. El espíritu de todo esto es ve paso a paso, asimila bien cada uno de los pasos para poder acometer una improvisación. No hay que tener prisa, no hay que intentar llegar al siguiente escalón buscando aprender, hay que intentar asimilar bien las bases fundamentales, porque eso es lo que te va a permitir luego bailar más, meterle más picante a las cosas que haces. Nunca pases al siguiente escalón sin tener los 2 pies asentados en el escalón anterior. Y la verdad es que poco más tengo ya para contaros. Ya estaría todo el pescado vendido. Vale, sed buenos.